Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El departamento de Canelones viene siendo noticia desde hace varias semanas. Su intendente, Yamandu Orsi, una de las figuras de recambio en los liderazgos del Frente Amplio, viene insistiendo con la lentitud de la vacunación en su departamento y reclamando que se le dé participación en el diseño de la campaña de inmunización. Por otro lado, la Comuna Canaria también está impulsando junto a Montevideo la construcción de un sistema de corredores de transporte metropolitano, una obra que fue presentada por la intendenta de la capital, Carolina Cose, en reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Además, Canelones está llevando adelante iniciativas propias para paliar las consecuencias sociales de la pandemia, que ahora se suman a los jornales solidarios que se van a implementar en todo el país, pero también en Canelones a partir de junio. Vamos a hablar de varios de estos temas a partir de este momento. Estamos con el intendente Yamandu Orsi. Intendente Orsi, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto. Gracias a ustedes. Le aclaro a los oyentes que nos están siguiendo por radio que el intendente Orsi está instalado en la intendencia, justamente en un salón de la intendencia con una mesa muy cómoda. ¿Qué es eso? ¿Una sala de reuniones? La sala de reuniones que tenemos acá, la infraestructura como para trabajar los Zoom y ya me lo agarré como lugar el mejor lugar para las entrevistas, porque tengo la posibilidad de acá tener un micrófono, una cámara que por la que se ve bien y no tener que andar siempre viendo cuál es el botón que no apreté bien. Entonces la tecnología está bien y cada vez estoy más acá. Lo puedo hacer por el celular, muchas veces lo hacía con el celular y era bastante incómodo. Esto me permite estar tranquilo tomando mi mate y sin tener que meter dedo en botones que anda a saber qué es lo que provoca. Es otro de los cambios que ha traído este periodo, ¿no? Sí. Es bueno, por supuesto la posibilidad del trabajo a distancia, en este caso las entrevistas a distancia, pero además en condiciones que hasta hace un tiempo no imaginábamos, ¿no? Exacto. Es una anécdota si se quiere, pero lo dejo marcado. Profesor Orsi, a ver, ustedes, el intendente reelecto de Canelones, el segundo departamento del país, es uno de los 3 intendentes frente amplistas en este periodo en el que el Frente Amplio volvió a la oposición a nivel del gobierno nacional, y es, como señalé al pasar, una de las figuras del Frente Amplio que suenan con más fuerza hasta como precandidatos presidenciales, ¿no? 3 condiciones. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo maneja esas 3 variables en su actividad política? Y lo que pasa es que quienes asumimos responsabilidad o que quienes estamos en la gestión, siempre tenés ese mundo de la actividad política medio en paralelo y a veces solapado, porque son actividades que tienen que ver con lo político, reuniones de repente que son más de carácter político, pero que refieren a la gestión. En eso no cambia mucho, es simplemente tener claro y administrar bien los tiempos y no perder de vista la responsabilidad que uno asumió cuando la gente decidió que siguiéramos acá. Lo primero y lo que me come más el tiempo y lo que debe llevarme más tiempo y preocupación es la gestión en la intendencia, ¿no? Sí, pero desde su cargo justamente se lo ve con frecuencia marcando posición en temas de alcance nacional. Sí, yo creo que quienes estamos también en la actividad política y quienes tenemos algún nivel de exposición, tenemos la obligación también de fijar posición sobre algunos temas, que la mayor parte de ellos influyen directamente en nuestro departamento, no son tan descolgados, pero sí, algunas veces me ha tocado ante una entrevista o ante algún tema que se genera, opinar sobre temas más globales, pero, repito, la mayor parte de ellos tienen que ver o repercuten directamente en el departamento. ¿Cómo es su relación con el presidente de la República, con Luis Lacalle Pou? Los dos tienen a Canelones como
común denominador, ¿no? Bueno, usted por la trayectoria y por el hecho de que ya va en el segundo periodo como intendente, antes había estado en las administraciones de Carámbula, la calle Pou inició su actividad política allí, en ese departamento. Y lo que hemos visto fue algún choque duro recientemente, ¿no? Por ejemplo, cuando usted habló de la posibilidad de cerrar la frontera con Brasil, la calle Pou dijo que eso implica que se desconoce la frontera, que quien lo dijo desconoce la frontera. Y usted le contestó con la lentitud en el proceso de vacunación, que aparentemente las autoridades nacionales desconocían lo que estaba pasando en Canelones. Entonces, ¿cómo es la cosa entre ustedes? La relación es fluida, mucho más fluida que antes. Desde que la calle asume la responsabilidad de la presidencia, empezamos a tener un vínculo directo de teléfono, o sea, un teléfono directo, hablamos, mandamos mensajes, pero eso no quita que tengamos en algunos temas posiciones enfrentadas, y va a pasar, y esa es la vida. La vida política marca eso. Pero hay un canal de comunicación directo habilitado. Sí, esa es una novedad. Sí. Antes no pasaba, usted mismo lo había comentado en algunas entrevistas. Antes lo que había cierta distancia, uno notaba cierta distancia, es de ida y vuelta, es una flecha de ida y vuelta esto, ¿no? Yo creo que ayudó mucho aquella conversación inicial que tuvimos cuando asume, y cuando en realidad cuando asumimos nosotros. Y la primera reunión que tuvimos en clave de intendente y presidente, ahí aclaramos algunos tantos de tiempos atrás, de cosas que de repente no habían quedado claras, pero de ahí en más, en alguna ocasión, no es siempre, recurrimos a la llamada o al mensaje de WhatsApp para plantearnos cosas e incluso para a veces convocarnos a las reuniones. Fue así como pasó en la última, la convocatoria de la calle para reunirnos con él. Yo creo que es bueno, es positivo, yo lo veo como algo bueno, el poder decir directamente y plantear diferencias de manera directa. Cuando él alude en una conferencia de prensa a un planteo que yo había hecho que me parecía que se debían haber cerrado distinto o la frontera se había descuidado, él directamente dijo lo que pensaba y me lo tiró, no me aludió directamente, no dijo Yamandu Orsi, pero hizo una referencia clara. Eso me parece que es la esencia también de lo que es el debate, y tiene que ser, y está bueno que el debate sea público cuando se hace sobre argumentos pensados, razonados, y cuando se dejan claros los puntos de vista. Él pensaba una cosa, yo pensaba otra, y después cuando pasó lo del retraso en la vacunación, ante la insistencia y una vez y otra vez, y veíamos que no había mucha respuesta, más allá de la buena actitud permanente de Salinas, bueno, creí necesario patear el tablero, porque, a ver, vamos a eso, justamente, yo señalaba en la introducción. A usted se lo ha visto muy insistente con el reclamo del avance lento de la vacunación en Canelones. Incluso la Intendencia contrató publicidad en algunos medios. Podemos ver algún ejemplo en la emisión de video ahora. Avisos en los que se dice: Canelones, los brazos están para la vacunación, no nos resignamos. Primero, ¿usted tiene una explicación para esta situación que se ha dado? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. El error fue en el arranque, cuando empezó con 5 vacunatorios, un departamento que tiene 550.000 habitantes. Ahí estuvo el origen, a tal punto que el ministro de Salud Pública cambió al director departamental de salud ante la permanencia del problema. Él lo resolvió. El problema es que el arranque lento generó todo esto. Ahora, ese planteo que nosotros y esa publicidad o ese reclamo que hicimos público obedece también a que en las redes y en algunos comentarios políticos por ahí se ponía sobre la mesa la responsabilidad de las autoridades departamentales, o se ponía en duda sobre el nivel de colaboración de la Intendencia o de las autoridades locales a la hora de la vacunación. Y yo voy a decir algo que es muy claro: todos los intendentes de este país, todos, peleamos con uña y diente para que la gente se vacune. Y está bien que así sea. Y cuando vino el intendente de Paysandú a Montevideo
hablar con el presidente porque estaba rezagado, logró mejorar el nivel de vacunación. Y eso está bien, y esa es una de las funciones que tenemos, y que tiene que dar resultado y da resultado. Entonces, el pinchar, el machacar, a veces las reuniones se hacen con las bancadas. La bancada del Partido Nacional fue a hablar con el presidente por algunos temas. La bancada del Frente fue convocada por el presidente también. Y es parte de la lógica del gobierno local. Y cuando creo que hay temas que hay que aclararlo, lo tengo que aclarar. La Intendencia de Canelones puso al servicio del Ministerio de Salud Pública todo un montón de personal, locomoción, vacunatorios, y bueno, lo que no podíamos permitir es que se dejara pasar así nomás por redes o por la comunicación. Qué bueno que había que tener en cuenta el nivel de colaboración que había en algún departamento o en otro. La colaboración en Canelones existe y la coordinación existe, entonces hay que insistir y hay que ponerse duro en eso. La semana pasada, mientras se publicaban esos avisos que recién veíamos, usted resaltó que Montevideo, Canelones y Salto, o sea, los 3 departamentos con gobiernos frente amplistas, eran los de peor porcentaje de vacunación. Ahí estamos viendo el mapa con los números departamento por departamento. No lo dijo expresamente, pero ¿qué estaba sugiriendo? ¿Alguna intencionalidad política? No, para nada. Lo que sí, la foto es pésima. Es muy mala foto. ¿Sí? Pero ¿por qué ató una cosa con la otra? ¿Cómo? ¿Por qué ató una cosa con la otra? El bajo porcentaje de vacunación con el hecho de que son intendencias frente amplistas. Yo creo que cada ciudadano, cada actor político, cada individuo de este país es lo suficientemente inteligente como para analizar los riesgos y lo feo que es esa foto. Yo creo que debería ser, me parece que el gobierno nacional debería preocuparse muchísimo más porque esta foto no sea la que aparece. ¿Qué quiero decir? Que al conocer al ministro Salinas y al conocer al presidente de la República, tengo claro que no hay intencionalidad política. Ahora, es muy inconveniente que esa sea la imagen o que esa sea la foto que aparezca a la hora de medir los porcentajes. Porque vamos a suponer que hubiese habido un error grave de pensar que lo metropolitano pudiera quedar rezagado. Pero no entendía tampoco por qué lo de Salto. Entonces, si tuvo que ver con una casualidad, puede ser. Si tiene que ver con el nivel de insistencia que puedan tener los actores políticos locales, cualquiera sea la explicación, la foto no es conveniente de cara a lo que todos estamos queriendo, que es nunca entrar en ese país ni de la grieta ni del país enfrentado, sino al revés. En un tema como la pandemia y nada menos que la vacunación, la señal tiene que ser totalmente otra. Entonces, se los dije incluso, muchachos, eso es muy inconveniente que aparezca. Vengamos al día de hoy. ¿Qué pasó en estas semanas? Durante esa polémica, su administración tuvo contactos con el Ministerio de Salud Pública, consiguió que se agregaran vacunatorios. El ministro Daniel Salinas recorrió con usted varias localidades de Canelones. Ahora, si venimos a esta jornada, a la fecha de hoy, viernes 7 de mayo, las cosas tampoco cambiaron demasiado. La semana pasada la Intendencia, por ejemplo, se quejaba de que en Canelones estaba vacunado el 23% de la población cuando el promedio nacional era 31% y cuando había departamentos ampliamente por encima del 40%. Al día de hoy, ¿cómo estamos? Con una dosis en Canelones, estoy mirando acá, 24%. Cuando hay varios departamentos por arriba del 45% y Durazno llega al 56%. Entonces los esfuerzos no han sido suficientes. Nosotros por eso resolvimos poner un despliegue de vehículos en el departamento, decenas de autos de la Intendencia a la orden de los municipios por si hay gente, fundamentalmente mayores de edad, gente con problemas de movilidad, gente con escasos recursos, para llevarlos a vacunar ahí donde les toque. Porque una de las cosas que nos ha pasado es que la gente se apunta para vacunarse y le toca en una ciudad que le queda 20 kilómetros. Esa es una novedad que se implementa ahora. ¿Desde cuándo la de los vehículos? La semana pasada. Decidimos hacer eso porque para ver si ese es el punto. Sé que se van a inaugurar nuevos vacunatorios.
El ministro en su momento decidió que el 50% de las de AstraZeneca se aplicaran en Canelones para ver si en ese fin de semana levantábamos un poco, se levantó un poco, pero yo creo que la raíz del problema, y se lo planteó el propio presidente el día de la reunión con mis compañeros de bancada de Intendente Frente Amplista, es que nos dejen participar en la planificación. Acá hay un desconocimiento de las características de un departamento como el nuestro. ¿Puede ampliar esto? ¿Cuál es el desconocimiento? ¿En qué se nota? Nosotros planteamos, y lo dijo el año pasado, lo dijo alguna autoridad nacional, hablando de las ventajas para vacunar en Uruguay, que era la posibilidad de tener vacunatorios móviles. La vacunación tiene que ir ahí donde está la gente. Y yo tengo 30 municipios en el departamento de Canelones, no tengo 3 o 4, y tampoco somos una sola ciudad donde tomás un boleto urbano, pagás un boleto urbano y vas hasta la otra punta, como pasa en Montevideo. Acá tenés 30 municipios donde la comunicación, no hay líneas de ómnibus entre todos los municipios, e incluso hay distancias que hay gente que quizá la pueda recorrer y otros que les va a costar bastante más. Nosotros sostenemos que la vacuna tiene que ir ahí donde está la gente. Si pudiéramos tener 30 vacunatorios, creo que ahí encontraríamos una de las salidas. Personal o gente para hacer esto hay, porque fue lo que nos dijeron, e incluso nosotros pusimos nuestros recursos. Para poner un ejemplo, después de la coordinación con Salinas pusimos nuestros 4 equipos de vacunadores de la Intendencia a trabajar con el Ministerio. Hasta ese momento solo uno de los 4 equipos fue aceptado. Fue él el que resolvió, bueno, vamos a poner los 4. Había como una especie de puerta que no se lograba abrir. Por ejemplo, nosotros planteamos hace ya varios meses, y el director departamental de salud se movió para eso, de que el personal municipal afectado a los temas de vacunación, como por ejemplo el traslado, como por ejemplo la asistencia, como por ejemplo la gente que hace los trabajos que no puede abandonar, o sea, la gente que no puede quedarse en su casa y que tiene que trabajar, vimos la posibilidad y le planteamos al ministerio que nos permitiera vacunarlos antes, que por ser población que está en contacto y que no puede quedarse en su casa. Nos dijeron que sí, que lo teníamos que hacer, pero a través del Congreso de Intendentes. 3 veces mandamos la lista, nunca tuvimos esa respuesta. Evidentemente hay algo ahí en el Ministerio de Salud Pública yo creo que tiene que ver mucho con el diseño de vacunación que no está funcionando. Y lo otro, me parece que en algún momento deberíamos reconsiderar la posibilidad de abrir la lista, de abrir la agenda y empezar a trabajar de manera distinta. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué se refiere? ¿Cómo abrirla? ¿Y por qué no? Nosotros es muy difícil tener acceso a la agenda. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué no ir a una localidad, instalar un vacunatorio, viene alguien con su cédula, uno analiza y mira en el sistema de agenda si ya se vacunó o no se vacunó y si está apuntado o no está apuntado, y ahí proceder a vacunarlo? Porque por la vía de los hechos estas cosas han pasado. ¿Qué quiere decir? Cuando sobran vacunas en algún vacunatorio, la agenda se abre. A lo que voy es... Lo que usted dice que la vacunación de una persona no esté atada necesariamente a un lugar, a un vacunatorio. ¿A eso se refiere? Que no sea tan rígida la agenda y que permita que podamos hacer un despliegue en todo el departamento, y por qué no en el país, donde cuando viene alguien, en el sistema uno pueda visualizar si está apuntado o no está apuntado. Sí. Más allá de si le dieron fecha, si no le dieron fecha, no importa. Y si ya se vacunó o no se vacunó, porque eso también se puede constatar en el sistema. Hay un desafío logístico en ese caso, ¿no? ¿Cómo se hace para que cada vacunatorio tenga la cantidad de dosis necesarias para bancar esa llegada sorpresa, esa llegada de gente que no estaba en principio agendada? A ver, yo no estoy hablando de cuál tiene que ser el desarrollo o cuál tiene que ser el despliegue logístico. Lo que yo planteo simplemente, ¿por qué no poder dar un paso en abrir la agenda? A mí me parece que eso lo haría más dinámico. Pero bueno, convengamos que en poco tiempo Uruguay va a ser uno de los países que va a llegar primero a la vacunación esa masiva del 70%. No tengo dudas de eso. Y yo creo que Canelones también lo va a lograr y va a pasar, y hay se nota la aceleración en el nivel de vacunación, no tengo duda. Ahora, en esto del rezago, en esto de casualmente la zona del país con mayor concentración urbana necesariamente debería tener un despliegue bastante más generoso de infraestructura a la hora de vacunar. Yo sé sí que la Pfizer no se pueden generar vacunatorios móviles para Pfizer porque es difícil. Ahora,
¿por qué no pensar en vacunatorios móviles para los otros tipos de vacunas? Y claro, la explicación es, no, lo que pasa es que hay una agenda. Bueno, abramos la agenda. Entonces, bueno, esa idea de que la Intendencia participe más en el diseño del plan de vacunación en Canelones, todavía... Las intendencias no participan en ningún plan de vacunación. O sea, lo que usted señala es que no es un problema con Canelones solo, es un problema con las intendencias. Para mí que hay un tema de diseño y también hubo un desconocimiento de lo que es el departamento de Canelones. Lo que pasa es que ese arranque fue muy lento. Ajá. Y por más que se acelere, vamos a seguir peleándola de atrás. Ahora me entero, sí, que Montevideo superó a Paysandú. O sea que los últimos 3 es Paysandú, Canelones y Salto. Por lo que tengo entendido, el día de ayer era así. A ver, tan igual. Sí, Montevideo está en 33,5% y Paysandú en 33%. Sí, a ver, también hay algo que decir con respecto a esas cifras, ¿no? No es un buen dato esa cifra, porque lo que te muestra eso es cuánta gente se vacuna en ese lugar. No quiere decir cuántos canarios se vacunan o cuántos montevideanos se vacunan. Que ese es otro tema, ¿no? ¿En qué medida, con todo este reclamo que usted ha hecho, está teniendo en cuenta o no esa mezcla que se da entre Montevideo y Canelones en particular, ¿no? Vacunación cruzada, ¿no? Gente que vive en Canelones y se viene a vacunar a Montevideo, o gente que vive en la capital y se anotó en Canelones porque en Montevideo no había cupos, etcétera, ¿no? Eso pasó y no solo con Montevideo y Canelones. Sé de gente que vino de La Valleja a vacunarse a Canelones o gente de acá, conocidos míos, que se fueron a vacunar a Sarandí de Chi. Sí. Eso pasa. Entonces, el dato, si bien es una foto de la realidad, tiene es medio mentiroso, porque, a ver, Sanguinetti se vacunó en Las Piedras, me dijeron. Es un dato de la realidad. Porque me decían, no, lo que pasa es que mucha gente de Canelones se vacunó en Montevideo. Estoy seguro que fue así. Estoy seguro y por suerte es así. Ahora, también es cierto que hubo gente de Montevideo que vino a vacunarse acá. A ver, a lo que voy es, si las cifras de Montevideo estuvieran arriba de la mitad de la tabla, yo estaba seguro que la población de Canelones encontró esa salida. Como tampoco Montevideo a nivel porcentual está tan alto, evidentemente hace falta un empuje fuerte en el área metropolitana. Uh-huh. Sí, completo con los datos más recientes de vacunación, cuáles son los departamentos que tienen proporción más baja. Canelones es el que está más abajo con 24%. El que le sigue abajo es Salto con 28%. Después está Paysandú con 33% y luego Montevideo con 33,5%. Esos son los 4 más bajos. Enseguida retomamos la entrevista con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Seguimos en Perspectiva, en la entrevista central estamos con Yamandú Orsi, profesor de Historia, egresado del IPA, intendente de Canelones por segunda vez. Ya había sido electo en el periodo 2015-2020. Antes se había desempeñado como secretario general de la Intendencia en las administraciones de Marcos Carámbula. Intendente Orsi, antes de pasar a otro tema y siguiendo en el capítulo vacunas, hace 2 semanas en la reunión de los 3 intendentes frente amplistas con el presidente de la calle Pou, usted le planteó la posibilidad de que se fabriquen vacunas en el Parque Industrial de Pando, en la Ruta 101. Después se habló poco de ese tema. Me gustaría saber de qué estamos hablando, cuán avanzada está esa idea. En realidad el planteo fue la posibilidad de que en Uruguay se puedan fabricar vacunas. Eso venía porque yo tuve la posibilidad de hablar con 10, creo que eran unos 10 técnicos, los que más saben de Uruguay. Hicimos un Zoom porque yo hice esa pregunta, si en Uruguay era posible, si estaba la capacidad instalada como para fabricar vacunas. En ese debate que hicimos, que me ayudó a armarlo Ricardo Ehrlich, quedó claro que primero que hace años que en Uruguay no lo hacíamos, no se fabricaba, pero que en una época sí se hizo y que hoy estaban dadas las condiciones. Yo lo que planteé al presidente es que en Uruguay se puede hacer, y puse como ejemplo la posibilidad de un hub logístico para la distribución de las vacunas en el Parque de Pando, de manera similar a como lo tiene Panamá. Que no dije o no planteo directamente que se fabrique ahí, porque me imagino
que cualquier empresa que quiera instalarse a fabricar vacuna quizá se oriente más a la zona franca de la industria farmacéutica que tenemos, que es el Parque de la Ciencia, o en ese corredor de la 101, no necesariamente en el parque que es de la Intendencia y que está allá al lado de Pando. Sí me parece que es bueno aprovechar lo que tiene instalado el parque, porque tiene ahí el nuevo correo con un despliegue importante logístico y el data center de Antel. Como idea, no es ningún proyecto, hay que ser claro acá. Por eso no hay nada concreto todavía. ¿Y está pensando en las vacunas COVID-19 o vacunas en general? Vacunas en general. No sé si hay algo concreto o no. El presidente me dijo que alguna idea había. Acá estamos hablando de la posibilidad de que alguna empresa, más allá de que ahora la noticia de Biden de poder liberar las patentes a todos nos viene muy bien, pero es de pensarse que alguna empresa que fabrique vacunas, uno está pensando por supuesto en esta, porque creo que va a seguir o vamos a tener que seguir pensando en nueva vacunación por lo que nos dicen los años próximos, pero también estar mejor preparados por un evento parecido a este. Y ahí lo que sé, o lo que me dice el presidente, es que alguna propuesta está sobre la mesa. Ajá. Alguna empresa internacional de estas está queriendo aterrizar en Uruguay. Lo interesante sería, y ahí ya uno tiene la obligación de soñar un poco más, es la posibilidad de algún centro de investigación uruguayo, que tenemos unos cuantos, el Pasteur, tenemos el Polo Científico y Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química, el Clemente Estable, puedan asociarse también, o la propia facultad. O sea, a ver, tomando como modelo lo que hizo Oxford con AstraZeneca, o tomando también lo que hace Butantan en Brasil. Es bastante mejor pensar que no sea solo un plan de negocio, sino también un desarrollo en la investigación. No lo hice como se dice normalmente, con un bolazo descolgado, sino que tenía la información de que es posible, y existen rumores de interés en aterrizar en Uruguay. El presidente me lo corroboró y eso está bueno. O sea, lo que usted hizo fue poner a disposición la eventualidad de que el polo industrial de Pando jugara un papel en ese esquema. Exactamente. Hasta allí llegó, digamos. Y el corredor de la 101, creo. A ver, si algo de esto ocurre, no va a ser porque yo se lo planteé al presidente. Cualquier empresa va a estudiar la posibilidad y por supuesto, los centros de investigación resolverán. Pero es bueno que como actores políticos y como gobernantes que somos, instalemos la necesidad y nos pongamos a pelear juntos para poder traer a Uruguay a alguna empresa que traccione en este tema. Acá lo que quedó en Uruguay es la fabricación de alguna vacuna con destino veterinario, pero hace años que se abandonó porque no era negocio, por lo que es nuestro mercado. Hoy la realidad nos muestra que hay que estar preparado para alguna de estas cosas, y por qué no pensar en el corredor de la Ruta 101 donde está instalada la capacidad. Bueno, hablemos de otros corredores. En la reunión con el presidente de la calle Pou, esta de hace 2 semanas, la intendenta Carolina Cose llevó una propuesta para construir un sistema de corredores de transporte metropolitano que en principio abarca a los 3 departamentos, ¿no? Montevideo, San José y Canelones. Inicialmente usted se sorprendió con aquella idea. Después se estableció un intercambio que creo que ha dado lugar ya a varias reuniones entre su administración y la de Montevideo. Primero, entonces, ¿estaba al tanto de esta posibilidad? ¿Qué ha pasado desde aquel momento? A ver, esto es una idea. La idea viene de la época de la creación de la agenda metropolitana, cuando Tabaré Vázquez allá en el 2005 la instala y pone a la cabeza de esto a Gonzalo Carámbula. A partir de ahí empezamos a hablar y se escribió un libro blanco del área metropolitana, y ahí se estableció las claves para resolver mejor el tema de la movilidad. A partir de ahí empezaron a aparecer ideas, pero también proyectos concretos de infraestructura para resolver algunos temas, y capaz que el que la gente más imagina o visualiza, el corredor Avenida Italia Yanatacio,
pero siempre vimos que esto era bastante más complejo. Ha habido propuestas de empresas a lo largo de estos años donde se plantean no solo un corredor, sino también orientándose más a sistemas. La novedad en la propuesta que llevó Carolina Cose es que incluye también a San José en la propuesta. Y bueno, yo creo que lo que hizo Montevideo fue recoger todas esas ideas que venían de atrás y que están sobre la mesa y planteársela al presidente como un verdadero shock de infraestructura. Lo novedoso es la idea de instalarla toda junta, o sea que sea no irla haciendo por etapas y empezamos por después seguimos por el otro. Incorpora, por ejemplo, el fortalecer el corredor Ruta 8, cosa que ya se había planteado por parte de alguna empresa también. Sí, a Canelones le tocan 3 de estos corredores o 3 tramos de este sistema de corredores. Uno, el de Avenida Italia Giannatasio, que usted ya mencionó. Otro, el de Camino Maldonado, 8 de octubre... Ruta 8. Ruta 8. Pero eso es el ministerio. Eso es el ministerio. Ruta 8 es ministerio. Ruta 8, ahí está. Y después hay una componente ferroviaria también, utilizando la vía nueva, la del ferrocarril central, trenes de pasajeros que corran en esa infraestructura renovada. Ahí se recoge una idea que ya estaba instalada. Exacto. Y que había un compromiso, ¿verdad? Exacto. De que quizá después de la instalación de las nuevas líneas y del ferrocarril de transporte de carga, concretamente, pueda eso potenciar el transporte de pasajeros en el corredor Ruta 5, como se llama. Eso es una idea que ya estaba, se recoge, se plantea la posibilidad de ampliar el tema ferroviario hasta Sudrieros y hasta Empalme Olmos, cosa que los vecinos vienen planteando hace años y que no es fácil porque hay que levantar las vías, hay que hacer todo nuevo. Y en el caso de el corredor de ferroviario Ruta 5, ferrocarril central, ahí hay que pensar que las locomotoras y los vagones no pueden ser los mismos que teníamos. Va a tener que también cambiar. Sí. Eso también es una responsabilidad del gobierno nacional, ¿no? Ahí no somos nosotros, sino que es parte de un desarrollo nacional. Así como digo que Ruta 8 no es un tema de la Intendencia de Canelones, esto tampoco es son de las responsabilidades o de los compromisos que debería asumir el gobierno nacional. Bueno, y en esa clave fue que fue hecha la propuesta, justamente, ¿no? Con tres intendencias involucradas, Montevideo, Canelones, San José, porque después está ese otro corredor, el de la Ruta 1. Y con el gobierno nacional. Y como usted señalaba, armando un paquete con todo esto, juntando posibilidades que ya se habían manejado, coordinándolas, incluyéndolas ahora en un envión que llevaría años, pero de un monto importante, muy importante en cuanto a la inversión, un punto del producto, o sea que estamos hablando de más de 500 millones de dólares, una importante generación de puestos de trabajo, 16.000 entre directos e indirectos. ¿Qué ha pasado desde que esto se habló por primera vez ahí en la Torre Ejecutiva? Usted en particular, Canelones, como te veo, ¿cómo han avanzado en esta materia? Tuvimos una reunión la semana pasada para que nos informara Montevideo de qué consistía la idea y qué implicaba, porque nosotros tenemos que resolver el presupuesto. En mayo tiene que llegar a la Junta el presupuesto departamental. Nosotros tenemos obras previstas y hay licitaciones ya adjudicadas para Giannatasio, concretamente para lo que son las auxiliares de Giannatasio. Entonces tenemos yo creo que la urgencia de tenerlo en cuenta a la hora de trabajar el tema del presupuesto. Porque un punto del PBI implica que Canelones quiera saber cuánto de esos 500 nos toca a nosotros como responsabilidad. Y bueno, tuvimos un primer acercamiento la semana pasada, ahí quedaron los equipos armados para analizar la situación en 3 áreas básicas: la movilidad pura y dura, obra de infraestructura y después la estructuración financiera. Son los 3 equipos que decidimos que se instalaran a trabajar. Ahí nos pusimos en contacto con esto de los costos y lo que pasa es que ahora hay que separar qué es lo que sería el gobierno nacional y qué es lo que nos quedaría para nosotros, y ver cómo ensamblamos esta nueva propuesta con la elaboración del presupuesto que estamos armando. Uh-huh. Pero entonces, la movida sale de Montevideo y los empuja a ustedes. ¿Cómo es?
Claro, yo creo que es buena cosa el plantear, yo le planteé al presidente, porque era de las ideas que llevábamos, que de esto se sale con inversión pública y con obra pública. Esto es tan viejo como el Plan Marshall. Yo me imagino el Estado con una actitud muy activa a la hora de la inversión en obra, y por eso es la idea. Lo que hace Montevideo es juntar y plantear una inyección fuerte, y puso como ejemplo y puso como idea central todo lo que es los corredores metropolitanos. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos inaugurando en la tarde la rotonda del Pinar, que es parte de este negocio de la movilidad y que tanto ruido nos hacía. Mucha gente se está yendo hacia el este por la Rambla y no por la interbalnearia. O sea que es algo, bueno, vimos todos lo que fue la última obra de Avenida Italia, en la administración Martínez. Yo creo que no hemos parado en esto. Lo que sí es cierto que una idea tan potente que involucra nada menos que un punto del PBI nos obliga a sentarnos en una mesa y pensar mucho y ver de dónde salen los recursos. No es poca cosa. Sí, de lo que se habla en la propuesta de la intendenta es de financiamiento por la vía fideicomiso u otras variantes, recurriendo a inversores institucionales, eventualmente a FAPs, organismos multilaterales. Ella señala que estas instituciones están ávidas por colocar dinero en este tipo de proyectos. Y después, bueno, está cómo se distribuye entre las distintas dependencias del Estado involucradas. Usted preguntaba recién cuánto le toca a Canelones después a la hora del repago, etcétera. Bueno, según lo que decía el documento de Carolina Cose, es 50% Gobierno Nacional, 33% Montevideo, 12% Canelones, 5% San José. Sí, tengo que analizarlo porque, por ejemplo, el corredor Ruta 8 de octubre, Camino Maldonado, no es a nosotros, de verdad, la Intendencia de Canelones no debería involucrarse porque es ruta nacional. Ajá. Entonces ahí yo creo que ahí despejamos una duda. El corredor ferroviario, ninguno de los dos involucra directamente a Canelones. Yo creo que San Atasio sería el punto fundamental de atención, porque después la comunicación con San José sería Luis Valleverres, y habría que pensar, creo, por lo que estoy viendo, que deberíamos centrarnos en Canelones en cómo articulamos esta nueva forma de movilidad en el corredor San Atasio. Por lo tanto, después hay que ponerle números a eso, ¿verdad? Y a su vez, me consta que el Gobierno Nacional tiene alguna idea de seguir trabajando sobre el anillo perimetral, que no está incluido en esta propuesta. ¿De qué manera? La idea es una idea que ya planteó Heber hace un tiempo, que es terminar de resolverlo y eliminar algún semáforo en el anillo perimetral. Sí, está bien. Y por otra parte, continuar la ruta 102, ahí en el empalme con la ruta 5, y llevarlo directamente hacia Santiago Vázquez sin tener que bajar por la 5. O sea, darle continuidad a ese anillo, que creo que sería un golazo. Y por otra parte, también se estaba analizando por parte del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, la posibilidad de que ahí en el empalme de la 102 y la 8, donde está Zona América, el Estadio de Peñarol, pudiera salir una calle o pudiera continuar la perimetral hacia Camino Carrasco, es decir, no bajando por la 102, la 101 y Aeropuerto. Uh-huh. Esa idea no se descartó, por lo que tengo entendido, el ministro sigue, lo tiene en su cabeza. Entonces también repercute en nuestros departamentos y sería parte, me parece interesante, de este shock de infraestructura que también nos vendría como país. Enseguida, en el final de la entrevista, hablamos de otro tema, jornales solidarios, por ejemplo. Volvemos con el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Llegamos al final, los últimos minutos de la entrevista con el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Ahora, para poner el foco en jornales solidarios, el plan Oportunidad Laboral, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que se anticipa, se vota el jueves en el Senado. Ayer hubo una reunión de la Mesa del Congreso de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde, según lo que trascendió, se acordaron los criterios de distribución por departamentos. Efectivamente, ¿esto ya está ordenado, intendente Orsi? Sí, yo creo que anoche se terminó de redondear un muy buen trabajo de
Vidalín, Lima y Sander, que pudieron acordar, incluso, de acuerdo al criterio que se utilizara, levantaba más en algunos departamentos, bajaba en otros, y ahí hubo que lograr el mejor de los equilibrios. Eso se logró, todos cedimos, los tres bancadas, cedimos un poco para que hubiera luz verde, y por lo que me entero anoche, me llamó Andrés y después hablé con Vidalín. Hubo una fórmula que va a generar esto que es tan necesario. Son 15.000 jornales solidarios. Veo en el artículo 7 del proyecto los beneficiarios, dentro de los primeros 10 días siguientes de ejecutado su trabajo en cada mes, recibirán un monto máximo mensual nominal equivalente a 12.500 pesos, siempre que hayan cumplido con las obligaciones que asumieron al ingresar al programa. Este monto se abonará por 12 jornales efectivamente trabajados en la quincena. ¿Le convence el esquema este? Se lo pregunto teniendo en cuenta que en los primeros días, cuando comenzó a hablarse de él, usted manifestó dudas, ¿no? No. Con respecto al tema de los jornales solidarios, no, nunca tuve duda. No, hubo un artículo de prensa que decía, yo con este tema no tuve duda. Es necesario y es bienvenido. No. Porque hubo toda una discusión a propósito de si esto implicaba que la persona realizaba una contraprestación a partir de un beneficio que recibía del Estado, etcétera, ¿no? No, un periodista me hizo una pregunta sobre si yo compartía la idea de que si el Estado otorgaba algo a un ciudadano en este tiempo, era necesario sí o sí que hubiera una contraprestación. Yo dije que en estos tiempos ponernos a discutir eso me parece que estaba medio fuera de lugar, porque la tradición ballista habla del Estado como escudo de los débiles, más allá de lo que se devuelva o no se devuelva. Cuando aparece la idea concreta de los jornales solidarios, la abracé con los dos brazos, porque me parece que es muy necesario, porque además es trabajo y es bueno, y la experiencia de Uruguay Trabaja, que esto es algo muy parecido. Por eso digo siempre que hay acumulación positiva en este país. Nadie inventa la pólvora, por supuesto, y es bueno que así sea, pero es bueno ir mejorando las propuestas. Y en esta etapa de crisis es más que bienvenido una idea de este tipo. Beneficiarios, personas de 18 a 65 años de edad, que no reciban ninguna prestación de naturaleza salarial, ni pública ni privada, ni subsidio por desempleo, por enfermedad, jubilación, pensión u otra retribución de carácter personal. Así se define la población objetivo, ¿no? Que lamentablemente es una población bastante amplia, me parece. Tenemos la expectativa de que se va a apuntar mucha gente. Bueno, eso es una foto de la realidad dura, ¿no? Bueno, y por eso le preguntaba si usted tiene la impresión de que este es un instrumento útil. Estamos hablando de 15.000 jornales solidarios. Puede parecer mucho o no, porque si a su vez hay que distribuirlo entre 19 departamentos, etcétera, a Canelones, ¿cuánto les terminan tocando? 2.000 y algo. Y entonces, 2.000 poquitos. ¿Y entonces qué incidencia tiene en el problema social de Canelones? Yo creo que la incidencia que tiene es en este tiempo tan doloroso, de primero sanitario, pero por otro lado la cantidad de gente que está cayendo en niveles de pobreza que hacía tiempo no veíamos, que por 6 meses tengamos esta solución parcial, porque en realidad no es la solución definitiva. La solución definitiva son puestos de trabajo estables. Estos son solo 6 meses, es una cantidad de dinero no muy alta, por decirlo de alguna forma. En su mano le van a quedar unos 10.000 y pocos pesos, pero por quincena. Pero creo que para la realidad tan dura que tenemos, ante una situación excepcional, soluciones o medidas excepcionales, que no son soluciones de fondo. Yo creo que la gran discusión que tenemos que darnos como país es cómo vamos a salir de esto y cuáles son los planes de inversión y cuál es el proyecto de desarrollo post pandemia. Esa es la discusión que todavía hace falta y que yo no veo que se esté dando a ningún lado. A ver, un segundo, antes de pasar a eso. Dice el proyecto de ley
Se crea el régimen de contratación de beneficiarios para su inserción o reinserción en el mercado laboral de forma transitoria mediante la realización de tareas que aporten valor público. Hay como un subrayado en ese sentido, ¿no? Tareas que aporten valor público. ¿Cómo ve este énfasis? Creo que está bueno, a nosotros nos viene muy bien porque tenemos 30 realidades en el departamento, que son los 30 municipios que nos están pidiendo brazos para tareas de espacios públicos, tareas de apoyo a otras instituciones del Estado, como por ejemplo cuando nos piden de las escuelas que les cortemos el pasto, cuando nos piden de los centros de salud que podamos resolver el tema de la higiene, de la esquina, que creció el pasto y la gente tiró basura. O sea, hay de esas tareas típicas de las cuadrillas municipales que creo que van a venir muy bien. Nosotros vamos a disponer o vamos a trabajar para que estos jornales solidarios sean instrumentados desde los municipios. Cada uno de ellos va a tener, por chico, no importa si son chicos, grandes, cada uno de ellos va a tener una población beneficiaria, porque me consta que la desocupación está en todos lados, y yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que estén al servicio o estén pensando o se esté pensando en funciones típicas del municipio en la cortita, como decimos normalmente. Cuando se tapa alguna, por ejemplo, alguna cuneta se tapa y enaga al resto de los vecinos, y bueno, ahí lo que nos pasa es que a veces no tenemos gente, que no tenemos la cuadrilla. Bueno, acá nos va a permitir reforzar durante 6 meses en este invierno el trabajo de los municipios, y por otro lado, esta gente va a tener algún ingreso que por poco que sea siempre es bastante mejor que nada. Usted vaticinaba que va a haber una cantidad de gente que se anotará. No tengo duda. ¿Cómo se selecciona después? ¿Por sorteo simplemente? Por sorteo. Por sorteo, la idea nuestra es que haya una delegación de la Junta Departamental, que sea veedor, que sean veedores de esto, para que no caigamos en aquello del clientelismo de otorgar, sería tremendo que hiciéramos eso. Entonces, por eso, la mejor de las garantías que te puede dar una integración multipartidaria de una comisión que visualice. Y por otro lado, tener en cuenta la población de cada municipio, tener en cuenta lo que la ley establece. Por ejemplo, yo creo que hay que tener, nosotros vamos a instrumentar, existe una cuota de discapacidad para el empleo público que quizá deberíamos contemplar aquí también. Hay otras leyes, como por ejemplo las leyes que contemplan situaciones vulnerables, sin duda, como personas trans. Tendríamos que revisar eso y, por supuesto, tratar de lograr ese equilibrio de género, que no es mitad y mitad, porque es muy probable que se anoten muchas mujeres y muchos hombres, pero que no nos pase que en algún municipio solo se anotaron hombres, solo se anotaron mujeres. Vamos a tratar de que sea lo más distribuido posible. No vamos a poner cuota, pero sí mover para que se apunten y hacer una buena campaña de publicidad para que la gente se anote. Ahora, ¿y el vínculo termina siendo simplemente el del trabajo o con esa gente hay otras acciones de tipo social a desarrollar? Hay ideas que se plantearon en el Congreso de Intendentes que fueron compartidas por todos, que es la posibilidad de formar a esa gente en alguna tarea y ahí aprovechar lo que ha hecho INEFOP o lo que las intendencias mismas podemos hacer. Yo creo que no puede pasar esto simplemente como la changa y nada más. Uh-huh. Hay que dar alguna oportunidad, tenemos propuestas. Yo creo que INEFOP puede dar una mano grande aquí. Y bueno, y pasados los 6 meses que esperemos que la realidad haya cambiado un poco como para poder enfrentar otros desafíos que tienen más que ver con la inversión y el trabajo genuino. Bueno, justamente en el final, nos queda un minuto nomás, pero vuelvo sobre eso que usted señaló hace unos segundos. Esta es una solución, este es un parche, una solución transitoria. Se necesita que en el Uruguay se generen opciones de trabajo genuinas en el mundo real. En ese sentido, bueno, planes como los de infraestructura metropolitana de los que hablábamos hace un rato, obviamente son una salida, por lo menos por un tiempo. ¿Qué más le parece que está faltando? ¿Qué otro diálogo tiene que haber en esta materia entre las intendencias del Gobierno Nacional, por ejemplo? Creo que tiene que haber una discusión nacional sobre el rumbo
de nuestra economía y el rumbo del desarrollo, que ya es bastante distinto, o la realidad es bastante distinta a la época de la campaña electoral. Uruguay tiene un modelo agroexportador que se sostiene, que es bueno, los precios son buenos, tanto de la soja como de la carne. Hoy se nos introduce, y creo que hay que aprovecharlo, el modelo celulósico. Creo que hay que incorporarle conocimiento a esto, da para bastante más. Y a su vez, ahí creo que quedó evidenciado, en este caso sí con la crisis, la potencialidad que hay en el tema de la investigación científica, la investigación orientada a lo productivo. Vamos a tener un desafío enorme con el tema de el bien nutrirse o el bien alimentarse, y Uruguay tiene potencialidad para eso. Deberíamos considerar a nuestra población como sujeto beneficiario de esa nueva estrategia de alimentación, y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un paraguas o una idea de Canelones Te Alimenta, que es tratar de acercar al productor con el consumidor, aquello que en Europa se habla de producción kilómetro cero. Ayer empezamos a trabajar en una red latinoamericana para trabajar junto con la FAO para lo que es la seguridad alimentaria en esta pospandemia, que sabemos, por ejemplo, ayer nos decían de la FAO que en América Latina 40 millones de personas cayeron en esta pandemia, en ese mundo de la subnutrición o de la mala nutrición. O sea que hay hambre en América Latina bastante más de lo que había. Como que volvemos a etapas anteriores a los 2000. Nos dicen de la FAO que del año 2000 para acá América Latina levantó cabeza y pudo resolver esto bastante mejor, que son los niveles de pobreza extrema. Hoy volvimos a esa realidad en América Latina. Uruguay no escapa, y lo que está pasando con las ollas populares, lo que está pasando con todos estos apoyos de los que hablábamos, hablan de eso. Por lo tanto, ahí hay un nuevo desafío que tiene que ver con desarrollo, con inclusión, pero no como eslogan simplemente, sino que en este mundo donde la tecnología se impone con tanta fuerza, y que, por ejemplo, en Europa está generando que haya en España la cantidad de gente desempleada que va a quedar o que está quedando, es alrededor del 24-25%, por poner un ejemplo. En Uruguay, en América Latina, no va a ser tan distinto, porque, por ejemplo, esto que hablábamos, las nuevas tecnologías, el trabajo a distancia, o el aceleramiento que se ha dado en la tecnología aplicada al trabajo, va a dejar a gente por el camino. Entonces, parte de esta discusión que debemos darnos de poder hacer crecer el PBI, de poder hacer crecer la riqueza en Uruguay, y que mayor cantidad de ciudadanos se vean beneficiados por esto, y no por un simple derrame, sino también por un rol bastante más activo del Estado. Bueno, por lo tanto, una discusión sobre el desarrollo es la que nos debemos dar a partir de ahora. Queda esa temática así para otros enfoques, para otras entrevistas, para otras discusiones. Yamandú Orsi, intendente de Canelones, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Gracias a ustedes como siempre. Un gusto. Vamos en busca de la tertulia de los viernes.